Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Por eso les digo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso lo dice Lucas capítulo número 10 y verso 2. Oh, mis hermanos, en verdad es una carga que en nuestro corazón existe, y yo creo que en todos los pastores, ministros del Señor, y que también debe existir en cada uno de los creyentes, de todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hoy quiero referirme a este pasaje, a esta necesidad que existe en el mundo de obreros que estén dispuestos a recoger la mies del Señor. Dice que la mies es mucha, eso significa que hay muchas personas que ya Dios ha preparado para que puedan venir a su redil, para que puedan venir a formar parte del pueblo del Señor. Pero Dios estableció en su omnisciencia y autoridad suprema que Él tiene de entregarle la responsabilidad de la predicación del Evangelio a todos aquellos que hemos conocido a Cristo. Ayer estaba en una clase y el profesor decía, refiriéndose a aquellos dos mandamientos principales que el Señor estableció en el Nuevo Testamento, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y luego dice, y agregó el otro mandamiento que era igual de importante y sobre lo que fundamentaría la ley en sí. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro decía: el que ama a Dios ama al prójimo. El que no ama a Dios, a la larga no ama al prójimo. Yo creo que un creyente entonces que ama a Dios es un creyente que será uno de estos obreros que dice acá la palabra misma que hacen falta. Y usted podría pensar, bueno, ¿y cómo es que hacen falta si hay millones de cristianos en todo el mundo? Pues es la misma pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, con un número mucho inferior a la cantidad de creyentes que hoy existen, dice la historia o el relato bíblico de que ellos pudieron llegar a todo el mundo con el mensaje del Evangelio, al mundo conocido en ese entonces? Hoy día pueden haber miles de iglesias, pero aún así no encontramos una cantidad de obreros suficiente que quieran realmente hacer el trabajo de Dios. Para ser un obrero de Dios hay que tener la carga de Dios, hay que amar a Dios. Para ser un obrero de Dios definitivamente hay que prepararse en la palabra del Señor, hay que prepararse también en oración, hay que tener fe, convicción de que Dios nos va a usar. Para ser un obrero de Dios hay que tener muy presente lo que Pablo mismo decía, que cuando él predicaba no lo hacía con sabiduría humana, con raciocinio humano, sino bajo la llenura y el poder del Espíritu, para que sus palabras fueran, diríamos, respaldadas por Dios y por el poder de Dios. Yo creo que necesitamos que Dios realmente haga el trabajo. En este mismo pasaje dice un poquito en otro, diríamos, texto que aparece en Juan, dice, cuando el Señor les hablaba a los discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Es decir, ya están preparados. Ha habido una gran cosecha de almas en el reino de Dios, o para el reino de Dios, en los últimos días, en los últimos tiempos. Pero el Señor está diciendo que Él quiere más, que Él quiere que realmente más almas lleguen a su encuentro, a su evangelio.
Inclusive la Escritura también nos dice en otro relato bíblico de que Él tarda su venida por causa de aquellos que han de ser salvos. Yo creo, amados, que nosotros estamos a las puertas de experimentar un creciente número de convertidos en todas las naciones de la tierra. Yo creo que el Espíritu Santo está urgiendo a la iglesia para que haga ese trabajo, para que haga esa labor. En Romanos capítulo 8 habla de que la misma creación está esperando que la iglesia se manifieste, que la iglesia haga el trabajo que realmente cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pero ¿qué es la cuestión aquí? Usted tal vez se preguntará, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué no hay suficientes obreros? Yo creo que una de las respuestas es lo que también nos dice el libro de Mateo. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que los obreros que Dios ha llamado están ocupados en otras cosas, están ocupados en sus propias cosas, están ocupados algunos lamentablemente en los afanes de esta tierra, algunos inclusive están ocupados en hacer iglesia, pero no en hacer crecer la iglesia. Hay algunos que están solamente sirviendo en un altar o están allí sirviendo como mujeres, como diáconos, tal vez como directivos de una asociación cristiana, pero no están haciendo el trabajo de Dios. Yo creo que nosotros principalmente tenemos dos llamados, dos ministerios. El primero de ellos tiene que ver con adorar a Dios, porque hemos sido creados para la alabanza y la adoración del Señor, porque cuando estemos allá en la eternidad con Él, lo que estaremos haciendo es uniéndonos a los millones de ángeles que estarán allá adorando al Señor. Pero la segunda cosa que cada uno de nosotros somos llamados a hacer es a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a veces falta. Tarda alguien de comenzar a crecer, por decirlo así, en años en las cosas de Dios, y comienza a abandonar aquel fuego evangelístico, aquel primer amor que la Escritura habla de que se pierde. Entonces tenemos que hacer una meditación en nuestro camino, y luego también tarda alguien de involucrarse en algún ministerio de la iglesia y ya deja de invitar a otros, ya deja de visitar, ya deja de predicar en las calles o en los autobuses, porque pareciera como que se autoengaña pensando que porque está sirviendo en la iglesia local ya está haciendo todo, cuando realmente eso es una parte importante para que la estructura de la iglesia funcione. Pero no podemos dejar de perder de vista que también Dios nos llama a predicar. Dios te llama a que tú seas un obrero en el autobús donde viajas cada mañana, que seas un obrero cuando estás en una parada de autobús, cuando estás en el colegio, en la escuela, cuando estás allí también en el lugar donde tú trabajas. Hay una mies allí. Piensa por un momento que la mies que el Señor se refiere aquí está allí, personas que están alrededor tuyo, que están adelante tuyo, que son los vecinos de frente, de atrás, la gente con la que tú tienes contacto diariamente. Esa es la mies que Dios está poniendo delante de ti para que tú tomes la actitud de obrero, para que tú te pongas el traje de obrero del Señor y hagas el trabajo que Dios quiere que hagas. Así que alza tus ojos, iglesia, y mira que la cosecha está lista, y es tiempo de que tú como obrero vayas y recojas la cosecha que Dios ha preparado. Amén y amén. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.